Noé tenía un hijo llamado Cam. Cuando Cam lo vio durmiendo embriagado y desnudo, empezó a reírse de su padre, y corrió a contárselo a sus otros 2 hermanos, Sem y Jafet. Cuando Noé supo lo sucedido, maldijo a su hijo Cam, sus descendientes, y toda la generación tras él se volvió maldita. Cam, el maldito, se casó con Semiramis. Para comprobar su existencia, Semiramis es la misma mujer del billete de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales en Brasil. También es la mujer de la Estatua de la Libertad en Nueva York. Cam y Semiramis generaron un hijo llamado Nimrod. Nimrod mató a su propio padre Cam. Y ahora viene lo más absurdo. Nimrod se casó con su propia madre, Semiramis. El tío de Nimrod, que tenía el nombre de Sem, lo mató. Su madre y esposa Semiramis esparció la mentira de que Nimrod no había muerto, sino que se había ido al cielo y se había transformado en el dios Sol. Semiramis se embarazó y decía que era un regalo de los dioses, que era la reencarnación de Nimrod, pero en realidad era fruto de una traición, pues su marido e hijo ya estaba muerto. Entonces nació Tamuz, el día 25 de diciembre, y fue considerado como un dios, el dios Sol de los egipcios, babilónicos, griegos, persas, romanos y hoy de las SS, sociedades secretas. Tamuz murió durante una caza, probablemente por causa de un animal salvaje, y su cuerpo cayó sobre un tronco de árbol podrido. Su madre decía que de este tronco había nacido un pino todos los años. El 25 de diciembre era común que las personas llevaran un pino al interior de sus casas y lo decoraran con oro y plata, como símbolo de renacimiento de Tamuz. Las sacerdotisas ayunaron y lloraron durante 40 días y 40 noches la muerte de Tamuz al pie del pino, y al final de ese período, ellas agradecieron unas a otras haciendo intercambio de regalos, los cuales eran depositados a los pies de ese pino. Todos los años, el 25 de diciembre, era conmemorada la Navidad, nacimiento de Tamuz. Cuando los persas dominaron esa región, llevaron todas las idolatrías a Persia, incluyendo a los dioses Tamuz, Nimrod y Semiramis. El dominio enseguida pasó a los griegos, y ellos cambiaron solo los nombres. Los dioses pasaron a llamarse Zeus, Afrodita y Eros. Enseguida los egipcios dominaron y cambiaron los nombres también, pasando a llamarse Osiris, Isis y Horus. Ya en los tiempos de Jesucristo, el dominio era romano, y Roma cambió también los nombres. Pasaron a llamarse Venus y Cupido, cayendo la figura del Padre. En el siglo IV después de Cristo, el emperador Constantino, para agradar a los cristianos, que eran muchos en Roma, decidió oficializar el cristianismo como religión oficial de Roma. Y para agradarlos todavía más, él mezcló la fiesta más tradicional de los paganos con los nombres más conocidos por los cristianos. Tamuz y Semiramis pasaron a llamarse el Niño Jesús y la Virgen María. Así, la Navidad continuó conmemorándose como si fuera el nacimiento del Niño Jesús, pero en realidad el homenaje es a Tamuz, el dios pagano. Y el culto al supuesto dios Sol sigue hasta los días de hoy. Se pone un pino en las casas todos los 25 de diciembre, adornado con globos que representa la muerte y el supuesto nacimiento del dios Sol, que en realidad es Tamuz. Se hacen intercambio de regalos hasta hoy, así como fue determinado por Semiramis en homenaje a su hijo. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Regresemos 4000 años en el pasado y comencemos a descubrir de dónde comenzó la historia de muchas de estas tradiciones. Vamos a regresar hasta por allá atrás en los tiempos de Noé.
Tanto es, vamos a comenzar de la manera acostumbrada. Érase una vez, hace mucho tiempo atrás, había un hombre llamado Nimrod. Y Nimrod fue el bisnieto de Noé. Él era el hombre más popular de la tierra en aquel tiempo, tanto es, él era el rey de la tierra en aquel tiempo. Él fue el responsable por construir las ciudades de Babel, y a la torre de Babel y la ciudad de Nínive, entre otras cosas. Y poniendo todo eso al lado, no hay duda alguna que él tenía increíble influencia entre la gente con que él vivía. Y lo que sucedía era que él tenía una increíble reputación de ser un hombre que tenía mucha, pero mucha fuerza. Él creó grandes ejércitos y él gobernaba el mundo en aquel tiempo, justo después del diluvio. Pero él estaba lleno de idolatría y codicia y borracheras y de rebeldía en contra de Dios. Y él tenía una increíble habilidad para engañar. Tanto yo supongo que él es bien parecido a lo que es un político de hace 4000 años atrás. Bueno, y Nimrod se casó con una mujer llamada Semiramis. Y Semiramis y Nimrod se convirtieron básicamente en rey y reina del mundo conocido en aquel tiempo. Bueno, en algún punto Nimrod se muere. Y él fue deidificado. Él fue la primera persona que fue deidificada en toda la tierra. Y a él lo hicieron el dios del sol, el cual terminó siendo Baal. La palabra Baal en sus escrituras puede ser rastreada a Nimrod. Entonces es un hecho interesante en la historia de que cuando ves la palabra Baal y Astarot, terminas regresando hasta esta historia de Nimrod y Semiramis. Entonces Baal ahora está reinando el universo como el dios sol. Y de alguna manera la historia dice, en la leyenda babilónica, de que Semiramis queda embarazada por los rayos del sol de su esposo muerto, Nimrod. Y ella da a luz a un pequeño bebé varón llamado Tamuz. Ahora, ¿cuándo creen ustedes que era el cumpleaños de Nimrod y Tamuz? En el primer día del año, cuando el sol es renacido. ¿Y en qué día del año creen ustedes que el sol es renacido? En el medio de invierno, en el solsticio invernal, el 25 de diciembre, así es. De ahí es donde sacamos el 25 de diciembre, el día de la Navidad, como el día en que nació Jesús. ¿Por qué fue que escogimos el 25 de diciembre como el día de su nacimiento? ¿De dónde salió ese día? Muy sencillo, Jesús era el hijo de Dios. Tamuz era el hijo de los dioses. Tamuz era el hijo de su padre, Baal. Entonces los paganos y los cristianos que salieron directo del paganismo en Roma ya estaban adorando al dios del sol durante los domingos en Roma, que es de donde sacamos el adorar los domingos. Solía ser que los primeros cristianos adoraban los sábados, pero fue cambiado al domingo porque todos los paganos adoraban al dios del sol en su día, domingo, y también lo adoraban en su cumpleaños, en el 25 de diciembre. Entonces, naturalmente, cuando Jesús entró en la escena y Constantino supuestamente fue salvo en los años 300, ellos comprometieron la verdad para hacerlo más fácil que la gente se convirtiera a la cristiandad, haciendo el cumpleaños de Jesús en el mismo cumpleaños de sus dioses paganos, el cual ellos ya estaban celebrando. De ahí fue que salió el 25 de diciembre. Una de las celebraciones paganas y cultistas más grandes ocurría durante el solsticio del invierno. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo cuando el sol es renacido, cuando los días del año comienzan a hacerse más largos, por lo tanto los cumpleaños de los dioses del sol coincidían con ese día. El 25 solía ser el 21, pero con el cambio del calendario juliano fue cambiado al 25. Podemos ver aquí, esta es una imagen antigua de Nimrod. Todos los dioses del sol de toda región pueden haber tenido diferentes nombres, pero todos pueden ser rastreados al original dios del sol, Baal, también conocido como Nimrod. Miren esta foto de él con esa barba larga, y creo que ya se pueden imaginar para dónde voy con esto. Mientras comenzamos a descubrir la celebración del 25 de diciembre, cómo fue conectada hasta con el propio Santa Claus. Algunos de los nombres que Baal tenía eran estos. En Persia era Mitras. Y usted puede hacer un estudio usted mismo de esto. Esto en verdad que es fascinante. Si usted estudia la adoración cúltica y pagana de Mitras, usted podrá ver unas increíbles conexiones con algunas de las cosas que hacemos en la cristiandad. Y esto fue 500 años antes del nacimiento de Yeshua, antes del nacimiento de Jesús. Y era llamado el nacimiento del inconquistable sol, Mitras. Osiris, Horus y Ra en Egipto. También era llamado Atis en Roma. Y para celebrar los cumpleaños, los romanos tenían una gigantesca fiesta llamada la fiesta de Saturnalia. ¿Y cuánto creen que duraba?
Así es, 12 días, que es de donde sacamos los 12 días de la Navidad. Y es directo de la fiesta de Saturnalia, que viene directamente de la fiesta del solsticio del invierno o del solsticio invernal. ¿Y cómo creen ustedes que los caldeos llamaban a este día? Hoy lo llamamos Navidad, pero en aquellos días los caldeos lo llamaban el día de Yule. ¿Y saben lo que la palabra Yule literalmente significa? Significa el día del infante. Y ciertamente no estaban hablando de Jesús. Ellos estaban refiriendo a Tamuz, quien era el Hijo de Dios, quien un día iba a regresar para salvarlos del mundo. Si ven, Satanás no puede hacer más nada que tomar la verdad, torcerla y tratar de que la gente le crean. Y eso fue lo que hizo con la historia del nacimiento y muerte de nuestro Señor. Y es de que él hizo una copia de eso en el paganismo, y en algún punto su plan era de tomar el paganismo y el mezclarlo con la cristiandad, porque cuando tú mezclas lo santo con lo profano, las escrituras llaman eso inmundo. Yahweh no acepta nada que sea inmundo. Debe de ser limpio, debe de ser separado y santo. Kadosh en hebreo. Ahora, ¿le suena esto familiar? Movámonos a este personaje llamado Odín, porque aquí vamos a empezar a entrar en un poco más de detalle de dónde vienen todos estos símbolos en nuestras celebraciones. Juntamente con la celebración de los dioses del sol, los de Escandinavia también adoraban a Odín, quien era el dios de la bebida intoxicante y extasía, tanto como el dios de la muerte. Y como la fiesta de Saturnalia lidiaba con todas esas cosas, él naturalmente se hizo el dios más popular de la fiesta de Saturnalia, la cual es una celebración hacia el dios del sol que la podemos rastrear hasta Baal. Bueno, ya que no saben en quién se convirtió este personaje, mírenlo bien, mírenlo bien. Se convirtió en Santa Claus, así es. Odín o Wodan era el dios de sabiduría, magia y conocimiento oculto, adivinanzas, poesía y guerra. Su nombre significaba el inspirado. Y ustedes van a poder ver, mientras vamos a través de todas estas pantallas, de que Santa Claus o Odín es bastante parecido a Jesús o Yeshua, lo cual significa salvación. Vamos a ver a un dios Odín, el cual salva, y vamos a ver a otro llamado Yeshua, que salva. Y yo quiero que presten mucha atención a las características de este tal Odín, porque es sorprendente el ver lo similares que son y cómo Satanás se trata de esconder como un ángel de luz, como dicen las escrituras. Él era un hombre alto, viejo, que tenía una larga barba blanca y también cargaba una lanza o báculo. Y si recuerdan el estudio que acabamos de hacer del báculo de la serpiente, cualquiera que cargue ese báculo está conectado al poder del báculo de la serpiente, lo cual es el mismo Satanás. Continuemos. Él viajaba alrededor del mundo en un caballo blanco que tenía 8 patas, lo cual en tradición antigua es el número de transportación. De aquí fue que sacamos a los 8 renos de Navidad. Usted dirá, Jim, son 9 renos. Originalmente eran 8. Rodolfo fue agregado en tiempos modernos, eran 8 renos. Y eso viene del caballo blanco de 8 patas en el cual Odín siempre andaba. Usted puede encontrar todo esto fácilmente, es conocimiento común en el internet. En las enciclopedias también puedes ver a Odín y todas las referencias que tienen que ver con él. En básicamente todas las versiones de Santa Claus, él siempre andaba con un demonio, o lo que se convirtió hoy en día en los duendes o los enanitos. Ahora vamos a entrar a descubrir exactamente de dónde vino Santa Claus. Ahora, ¿cómo fue que Odín terminó siendo Santa Claus? Aquí está la rendición o la evolución de cómo Odín terminó siendo Santa Claus. Para los 1500 en Holanda, allí él se convirtió en Sinterklaas, o sea que Odín se convirtió en Sinterklaas. Un amable y viejo hombre con barba blanca, vestido blanco, manto rojo y un báculo, el cual cabalgaba los cielos y techos de las casas en su caballo blanco, acompañado por sus duendes o Krampus, dejando regalos para la gente debajo de su sagrado árbol, el árbol de abeto. Él te visitaría en su cumpleaños, el 25 de diciembre por supuesto, y te daría regalos si había sido bueno, y si no había sido bueno, sus Krampus te golpearían. Y es increíble para mí que estas historias se encuentren a sí mismas en tradiciones modernas todavía el día de hoy. Tradiciones paganas de hace 2000, 3000 y 4000 años atrás que todavía encontramos en las culturas de hoy. ¿Cuál es la frase bien popular que Santa Claus siempre dice? ¡Ho, ho, ho! ¿Alguna vez hemos parado a preguntar de dónde fue que eso vino? Bueno, si regresas en la historia puedes encontrar de dónde fue que esta palabra en verdad originó.
y de aquí fue que originó. En la historia de duendes, la historia de un hobgoblin, el autor Allen W. Wright revela: Robin fue un apodo medieval para el diablo y la risa peculiar de Robin era ho, ho, ho. En los años 1600, Robin Goodfellow personificó el diablo en muchas obras de teatro. Y los teatros en aquellos tiempos eran bastante importantes, pues no tenían cines como hoy. Entonces los teatros y obras eran una parte integral en la sociedad de aquellos tiempos. Entonces, antes de que el diablo entrara en la escena, él se anunciaba a sí mismo diciendo la frase ho, ho, ho. Y de ahí, amigos míos, es que viene el ho, ho, ho del Santa Claus que conocemos hoy. En los años 1700, un holandés emigró a Norteamérica y trajo sus Sinterklaas con él. En el dialecto inglés fue cambiado a Santa Claus. Luego, en el 1930, un diseñador de la Coca-Cola estaba tratando de hacer que la gente comprara su bebida en el invierno. Entonces tomaron los colores de la compañía, el rojo y el blanco, tomaron prestada la historia de Sinterklaas, cambiaron algunas cosas y de allí salió el Santa Claus moderno junto con los renos y los duendes. Entonces ese diseñador tomó prestada una imagen, creo yo que era del siglo XVIII, la modernizó, le agregó los colores y de ahí salió el Santa Claus de la Coca-Cola que podemos ver el día de hoy, completo con barba, cachetes rojos y el traje blanco y rojo. En los 1970, continuemos. El Segundo Concilio del Vaticano, escuchen esto, formalmente declaró que ningún obispo católico romano con el nombre Nicolás jamás existió. Le quitaron su categoría de santo porque llegó evidencia al Vaticano de que era posible que él nunca había existido, igual que muchos otros santos. El Segundo Concilio del Vaticano también confesó que las leyendas atribuidas a este santo no tenían ningún origen cristiano y que probablemente vinieron de tradiciones paganas. Entonces estamos viendo que San Nicolás, lo más probable, fue un santo que fue inventado, el cual estaba conectado con el dios del sol, o Odín, el cual terminó siendo Odín, al cual cristianizaron, lo hicieron un santo. Eventualmente los colores cambiaron, metieron a los duendes en la escena y fueron de ser malvados a enanitos lindos que hacen juguetes. Todo eso era modernización americana de algo que tiene orígenes malignos, paganos y diabólicos que vienen desde por allá atrás en el Edén, donde comenzó todo el engaño. Miren lo que dice la enciclopedia World Book. La creencia que Santa Claus entra a la casa a través de la chimenea se desarrolló de una leyenda antigua nórdica. Los nórdicos creían que la diosa Herta aparecía en la chimenea y traía buena suerte a la casa. De ahí es en la actualidad de donde viene la palabra hearts en inglés. Viene de la palabra Herta, la cual era la diosa de los nórdicos. Entonces podemos ver directo de la enciclopedia World Book que el que Santa Claus baje por la chimenea no tiene nada que ver con alguna cosa que sea buena. Tiene todo que ver con un dios que va a través del fuego. Y amigos, yo solo conozco a un dios que va a través de fuego, y ese es Satanás, el cual eventualmente va a ser tirado al lago de fuego. Continuemos. Los druidas dueños de casas dejaban dulces consistiendo de leche y pasteles para pacificar a este dios que bajaba por la chimenea a sus casas. Entonces de ahí fue que sacamos la idea de galletitas y leche para Santa Claus. Nosotros creemos que nos lo inventamos y que es muy lindo. Pero esto viene desde hace mucho tiempo atrás, señoras y señores, desde los druidas. Cuando ellos ponían galletitas y leche para su dios, el cual bajaba por la chimenea en su cumpleaños el 25 de diciembre. Ahora hagamos la pregunta, señoras y señores. ¿Quién es quién? ¿A quién estamos sirviendo? ¿A Santa Claus o a Jesucristo? ¿A Yeshua el Mesías? ¿A quién le estamos presentando a nuestros hijos como el Salvador y Redentor de nuestras vidas, especialmente durante esta época del año? Bueno, vamos a descubrir algunas características que son increíblemente similares con nuestro Redentor y veamos si las debemos conectar. Primero, se dice que Santa Claus no tiene principio ni fin. Jesús no tiene principio ni fin. Santa Claus tiene su propio espíritu eterno, el espíritu de Navidad. Jesús tiene su propio espíritu eterno, el espíritu del Dios viviente. Santa Claus lo sabe todo. Jesús lo sabe todo. Santa Claus escribe nuestros nombres en un libro. Yeshua escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Santa Claus tiene su pelo blanco como la nieve. Apocalipsis nos dice que Yeshua tiene su pelo blanco como la nieve.
Santa Claus viaja durante la noche. Ahora empezamos a ver una diferencia entre los dos. Yeshua viaja durante el día. Todo lo que Yeshua hace es en la luz. Todo lo que Santa hace es en oscuridad. ¿Ven la diferencia? Es una diferencia sutil. Del cómo Satanás toma la verdad y simplemente la tuerce un poquitico. Continuemos. Santa Claus quiere darte todo lo que tu carne desea. Yeshua quiere darte todo lo que necesitas. Santa entra a tu casa a través del fuego. Ciertamente, nuestro Señor no entra a nuestra casa a través del fuego. Y Santa tiene un árbol místico y ama a los niños. Como ustedes saben, Santa Claus tiene un árbol místico. ¿De dónde él sacó esa idea? Él la sacó de que en la Biblia Yahweh tiene un árbol místico llamado el árbol de vida. Era el árbol que separaba al bien del mal. Y si tú tomabas parte de ese árbol, tú vivirías para siempre. Y ese árbol eventualmente tomó su forma en el lugar santísimo, e iluminó el lugar santísimo en el templo y se llamó la menorá. La menorá es el candelabro de 7 brazos que los israelitas pusieron en el templo y era llamado el árbol de vida. Ahora vayamos al diccionario Oxford en inglés para la definición de la palabra diablo. Y esto es increíble, miren lo que encontré. La definición se llama Satanás, Lucifer, Lucero, Belcebú y en lenguaje rústico popular es llamado el viejo Nick. Así es, el mismo viejo Nick del cual hemos estado hablando, el viejo Nick que dejamos que nuestros hijos se sienten en sus piernas en el centro comercial, el mismo viejo Nick que vemos en las películas. Bueno, ese viejo Nick en los tiempos antiguos era más bien conocido de esta manera. Este es el mismo viejo Nick al cual desde tiempos antiguos Hasatán, Satanás, siempre había sido conectado. Y de nuevo, pero eso no es lo que significa para mí. Y yo espero que para ahora ya hayan entendido que no es que significa para mí. No importa lo que significa para mí, solo importa lo que significa para él. Estas cosas son difíciles de aceptar, no hay duda alguna. Cuando yo aprendí esto al principio me hizo shock en lo más profundo y yo dije, bueno, ¿y ahora yo qué hago con todo esto? ¿Cómo aplico esto en mi caminar y en mi vida espiritual? Bueno, hablaremos de eso en un momento, pero la realidad es que por favor, hágase humilde delante de los hechos que están siendo presentados aquí hoy. Y pídale al Padre lo que usted debería hacer con su familia conociendo estos hechos. Y recuerde, no importa lo que significa para nosotros, solo lo que significa para Él. Regresando a Odín, el símbolo principal de este ser místico que tenía poderes como un dios era el árbol eterno de abeto. A diferencia, como si usted ve a la mano izquierda, el símbolo principal del verdadero Dios Yahweh, desde el huerto en Génesis hasta la Nueva Jerusalén en Apocalipsis, es el árbol de vida, lo cual es la menorá de 7 ramas que estaba en el lugar santísimo. Ahora, el árbol de Navidad. Árboles han sido adorados por toda cultura pagana en el mundo, y eran un símbolo principal de adoración al dios del sol y de fertilidad. El árbol de Navidad tomó el lugar del obelisco en los hogares paganos. El árbol de abeto tomó el lugar de ese obelisco como una imagen o representación del dios del sol. Por eso era que ponían ese disco solar o esa estrella de 8 puntos encima de él. El árbol de abeto era dicho ser mágico porque permanecía verde todo el año. Era decorado en algunas culturas con frutas para simbolizar nueva vida. Y en otras culturas era decorado con 12 velas para honrar sus dioses del sol. Y es porque la fiesta de Saturnalia duraba 12 días. De ahí es que sacamos los 12 días de la Navidad. Hoy en día hasta le cantamos canciones, igualito como lo hacían en los rituales antiguos de adoración pagana. Jeremías 10, del 12 en adelante dice, así dice Yahweh, no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues cortan el leño del bosque con el hacha, es obra de manos de artífice. Lo adornan con plata y oro, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Erguidos están como palmera, pero no hablan. Necesitan ser llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque no pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Ahora, mucha gente cree que este versículo en particular está hablando específicamente del árbol de Navidad. La realidad del tema es que este versículo en verdad no está conectado con árboles de Navidad. Esto está más conectado con la idea de que fueron a los bosques y tomaron árboles y luego ellos los tallaban
y decoraban a sus ídolos con oro y plata. Y lo que les quería mostrar en esta escritura es que toda la idea de decorarlos con oro y plata, como las bolas, lo cual en la actualidad, lo crea o no, representa en culturas antiguas los testículos del dios del sol, que iban en el mástil de Baal, junto con el símbolo del rito pagano de fertilidad y la rueda del sol encima de él. De ahí fue que sacamos la idea del oro y plata. Fue de que ellos decoraban sus ídolos con oro y plata. Entonces esto era lo que yo quería sacar de esta escritura, no necesariamente de que estaban cortando un árbol de Navidad. Esa tradición no vino hasta mucho después. Pero de aquí fue que se sacó la idea, porque los ídolos eran decorados con oro y plata. Podemos ver en este ídolo mexicano del dios del sol, si miran cuidadosamente, ahí podemos ver el árbol de abeto. Este árbol se terminó convirtiendo en lo que nosotros conocemos hoy como el árbol de la Navidad. Ramas de acebo, ¿de dónde vinieron estas tradiciones? Ellos también usaban recortes de arbustos de hoja perenne para decorar sus hogares en esta época como una ofrenda y como un símbolo del dios de fertilidad, el dios de la primavera. Esto sería Ishtar. Los muérdagos, ¿de dónde viene el muérdago? Pueblos celtas y teutónicos por mucho tiempo habían considerado que el muérdago tenía poderes mágicos. Se decía que tenía la habilidad de sanar heridas y aumentar la fertilidad. Los celtas lo ofrecían a sus dioses en oración y colgaban muérdagos en sus hogares para alejar espíritus malos, ¿ok? Y también aprendí en mis estudios que durante la fiesta de Saturnalia con los romanos, ellos colgaban estos muérdagos por todos lados y tenían borracheras y orgías debajo de estos muérdagos, los cuales se decía que incrementaban la fertilidad. Por eso es que hoy en día nos besamos debajo del muérdago. Eso viene desde por allá atrás, durante la celebración de fornicación en Roma, durante la fiesta de Saturnalia. El tronco de Navidad. Ese era un tronco que ellos quemaban en la hoguera por 12 días, dado que esa era la duración de su celebración. Era originalmente dedicado en Escandinavia a la diosa de la fertilidad Ishtar, para que viniera su salvador, Tamuz. Ellos sacrificaban animales y esclavos en la hoguera todas las noches y esto se decía que alejaba a los espíritus malos. Ahora, miren lo que dice la Enciclopedia Americana sobre la Navidad. Dice, la Navidad, de acuerdo a varias autoridades, no era celebrada en los primeros siglos de la Iglesia cristiana, dado que la costumbre cristiana en general era de celebrar la muerte de personas notables en vez de su nacimiento. Una fiesta fue establecida en recordatorio del nacimiento del Salvador en el IV siglo. En el V siglo, la Iglesia occidental ordenó que fuera celebrado para siempre en el día de la antigua fiesta romana del nacimiento del dios llamado Sol. Entonces, están pudiendo ver la evolución. Hasta la Enciclopedia Americana nos está diciendo que la Navidad nunca fue celebrada por nuestros discípulos, apóstoles, nuestros antepasados, ni siquiera los padres de la iglesia. Esto va hasta por allá atrás, hasta el V siglo, donde esta fiesta fue incorporada y obligada a que fuera celebrada en la cristiandad. Y miren lo que dice, que debe ser celebrada para siempre en el mismo día que la fiesta romana de la adoración al sol. Y miren lo que encontramos del registro de la Corte General de la Colonia de la Bahía de Massachusetts, mayo 11, 1659. Para la gran deshonra de Dios y ofensa de otros, es por lo tanto ordenado por esta corte y su autoridad que cualquiera que sea hallado observando cualquier o tal día como la Navidad o semejante, ya sea por evitar trabajo, hacer fiesta o cualquier otra manera, que al descubrir tal conducta, cada persona cometiendo tal ofensa pagará por cada ofensa 5 chelenis como multa al condado. Tanto es que algunos de los primeros estados en celebrar la Navidad fueron Alabama en 1836 y Luisiana y Arkansas en 1838. Tomó hasta por allá hasta casi la mitad del siglo XVIII para que la Navidad por lo menos fuera permitida de ser celebrada en los Estados Unidos. ¿Por qué es que nuestros fundadores, los cuales fundaron este país en el Dios de la Biblia, harían el celebrar la Navidad ilegal? Porque ellos no estaban tan removidos de la verdad como nosotros. Ellos entendían que esas cosas venían del paganismo. Ellos entendían que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Yahweh, no quería que mezcláramos cosas que las gentes usaban para adorar a los dioses que él odiaba, para adorarlo a él. Déjeme alguna pregunta que a lo mejor usted esté pensando. ¿Pero es que acaso no podemos tomar algo que Satanás creó para el mal y voltearlo para el bien? Él conoce mi corazón, ¿verdad? Levítico 18:30.
Guardad pues mi ordenanza, no haciendo de las prácticas abominables que tuvieron lugar antes de vosotros, y no os ensuciéis en ellas. Yo soy Yahweh, vuestro Dios. Marcos 7. Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque haciendo a un lado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. La pregunta es si debemos adorar a Dios 24 horas al día, y si debemos tenerlo en un altar y solo adorarlo a Él. ¿No creen ustedes que lo deberíamos adorar a la manera que Él nos diga? Y no en las tradiciones de hombres, especialmente en las tradiciones de hombres que están conectados con tradiciones de ritos paganos y la adoración de dioses del sol. Movámonos ahora a Deuteronomio capítulo 12, y esto es básicamente el capítulo principal en mi opinión, que nos da una clara imagen de si sí o no podemos adorar a Dios de cualquier manera que queramos, solo porque pensamos que nuestros corazones son puros y sinceros. Y dice esto: y derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y estriparéis el nombre de ellas en aquel lugar. No haréis así para Yahweh vuestro Dios. Ahora, cuando yo comencé mi caminar y empecé a descubrir todas estas cosas, la primera cosa que me vino a la mente después que pensé, eso no es lo que significa para mí, fue de que pensé, bueno, a lo mejor puedo tomar algunas de estas cosas y cristianizarlas, y el Señor va a estar contento conmigo porque le robé algo al enemigo y se lo di a él. Bueno, eso es como los israelitas cruzando el río Jordán, apoderándose de estas comunidades cananitas, y en vez de destruirlo todo exactamente de la manera que el Padre dijo que lo destruyeran, ellos tomaron ciertas cosas como los altares que eran muy difíciles de construir, y ellos dijeron, wow, no tenemos que destruirlo todo en verdad. Tomemos este altar, borrémosle el nombre y pongámosle el nombre de nuestro Dios. Y él dijo, no se atrevan a hacer eso, no se atrevan a tomar algo que fue usado para adorar a un Dios pagano, cristianizarlo, echarle agua bendita y querer presentármelo a mí. Yo no lo aceptaré. No se atrevan al querer adorar a vuestro Dios en esa manera. Casas adornadas con luces parpadeantes, árboles decorados con bolas de colores, luces y lazos, intercambio de regalos entre familias, botas y gorros rojos. ¿Cuál es el trasfondo de todos estos elementos que se llevan a cabo en la llamada Navidad o Natividad? ¿Cuál es el origen de esta fiesta que celebra el supuesto nacimiento de Jesús? La llamada Navidad no tiene su origen en el cristianismo puro, sino que en el paganismo de Babilonia, aproximadamente 2600 años antes de Cristo. La historia relata que en aquel entonces existía una reina llamada Semiramis, en cuyo vientre crecía su hijo Tamuz, que según aquella religión habría concebido virginalmente. Babilonia, Roma y la Navidad. No cabe duda que el paganismo de Babilonia trascendió las fronteras, asentándose con mucha fuerza en el politeísmo del Imperio Romano. Es ahí donde se celebraba el día 25 de diciembre como el Festival de Invierno o Solsticio de Invierno, en conmemoración del alumbramiento de Tamuz, Saturno para los romanos, el dios Sol encarnado. Esta festividad iba acompañada de orgías, desenfrenos y una gran inclinación hacia el valor de la amistad, lo cual se demostraba con intercambio de regalos y presentes para aquella fecha. También surgió la costumbre de adornar las puertas de cada casa con coronas de flores y hojas verdes, y por cierto, la práctica de adornar un árbol con frutas y decorativos alusivos al dios Sol. Esta era la fecha del solsticio de invierno y el centro de todo era recordar y celebrar el nacimiento de la divinidad solar, cuya concepción se había realizado en la Virgen Matriz de la Reina del Cielo. La importancia de la fertilidad representada en la firmeza y erección de los troncos de los árboles era una característica de todas las culturas paganas que la historia registra. ¿Será agradable a Dios este árbol dentro de nuestros hogares y locales de reunión? En la fiesta de Saturno del 25 de diciembre de cada año, los romanos adornaban los árboles con bolas de colores y frutas, representando la fertilidad y el tributo al dios Sol. ¿Qué dice la Biblia al respecto de los árboles adornados?
Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Deuteronomio 12:2. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos alrededor de sus altares, en toda colina elevada, en todas las cumbres de los montes, bajo todo árbol verde y bajo toda encina frondosa, lugares donde ofrecían aroma agradable a todos sus ídolos. Ezequiel 6:13. Y para más claridad de lo que piensa el Señor acerca de esto, podemos verlo claramente en Deuteronomio 16:21-22. Cuando levantes un altar en honor del Señor tu Dios, no plantes a su lado árbol sagrado alguno, ni erijas ninguna piedra votiva, pues el Señor tu Dios las detesta. Más tarde, cuando fue establecido el catolicismo romano bajo las falsas pretensiones religiosas de Constantino, aproximadamente por el año 325 después de Cristo, toda la mezcla del paganismo babilónico y romano fue introducido deliberadamente al cristianismo. La antigua Semiramis, Venus, Osiris, etc., pasó a llamarse Virgen María, y a la encarnación del dios Sol, Tamuz, Baal, Moloch, etc., se le llamó Jesús. El festival del solsticio de invierno, celebrado el 25 de diciembre de cada año, pasó a ser la fecha oficial del nacimiento de Jesús, y la antigua costumbre de la entrega de regalos y presentes fue acomodada en función de la experiencia que tuvieron los magos al visitar al niño Jesús, entregándole regalos. El antiguo árbol que la religión de Babilonia adornaba en celebración del nacimiento de Tamuz pasó a llamarse el árbol de Navidad. Por otro lado, los germanos y escandinavos celebran el 26 de diciembre el nacimiento de Frey, dios nórdico del sol naciente, la lluvia y la fertilidad. En esas fiestas adornaban un árbol perenne que representaba al Yggdrasil, o árbol del universo, costumbre que se transformó en el árbol de Navidad cuando llegó el cristianismo al norte de Europa. Los aztecas celebraban durante el invierno el advenimiento del Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra, en el mes de Panquetzalitztli, que equivaldría aproximadamente al período del 7 al 26 de diciembre de nuestro calendario. Los incas celebraban el renacimiento de Inti, o el dios sol. La fiesta era llamada Capac Raimi, o fiesta del sol poderoso, que por su extensión también abarcaba y daba nombre al mes. Por ende, este era el primer mes del calendario inca. Esta fiesta era la contraparte del Inti Raymi de junio, pues el 23 de diciembre es el solsticio de verano austral y el Inti Raymi sucede en el solsticio de invierno austral. En el solsticio de verano austral, el sol alcanza su mayor poder, es viejo y muere, pero vuelve a nacer para alcanzar su madurez en junio. Luego declina hasta diciembre, y así se completa el ciclo de vida del sol. Si nos basamos en las citas bíblicas y la historia del mundo antes y después de Cristo, ninguno de ellos señala que el 25 de diciembre haya sido el nacimiento de Jesús. Y según la palabra de Dios en Deuteronomio 16, 21, 22, no es agradable a él el tradicional árbol de Navidad. Este es el verdadero origen de la Navidad.